Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de los cuatro valores, cuatro maravillas, cuatro favores, cuatro ayudas que nos brinda la astrología, de los cuatro principales, vamos a decir. Antes que nada vaya por delante que la astrología, bueno, hay gente que no cree en ella pues por prejuicio, por desconocimiento, por cualquier cosa, y hay gente que también se pasa creyendo que la astrología es la panacea, que te lo va a decir todo. Los astrólogos no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal y la astrología no lo resuelve todo. Eso sí, tiene una serie de maravillas, una serie de beneficios que son muchos, y bueno, cuatro de ellos te los voy a explicar aquí, los cuatro que yo considero fundamentales que te aporta la astrología. En primer lugar, ¿cómo se accede a esos beneficios que te da la astrología? Bueno, pues de dos maneras fundamentales. Una es estudiando astrología, pero estudiando en serio, en profundidad. La astrología, cuando se miran miles de vídeos o cuando se leen una docena de libros y se cotillea o se curiosea entre una carta astral, pues nada más llegas a rascar la superficie, si acaso. Pero desde luego la astrología es un saber complejo, amplio, profundo, y para eso hay que zambullirse de verdad en un estudio largo y profundo. Otra manera, pues hacerse la carta astral, una carta astral bien interpretada, por supuesto, y a partir de ahí no simplemente leerla como que la carta astral te condena a eso, a ser eso, y ya está, ¿no? Sino tomarla como una herramienta de evolución, de crecimiento y de superación personal y empezar a trabajar esa carta astral. Estas son las dos maneras más apropiadas de llegar a beneficiarte de estas maravillas que te ofrece la astrología, ¿no? Las cuatro más importantes que yo considero, pues son las siguientes. Sí, autoconocimiento, porque la astrología te da una perspectiva global de ti. Un estudio profundo de tu carta astral, un estudio profundo de la astrología te puede llevar incluso a una epifanía, una especie de renacimiento personal. ¿Cómo? Pues conociéndote a fondo. Por ejemplo, el Sol, la Luna, el ascendente, Mercurio, Venus, etcétera, cada uno representa partes de nosotros, características de nosotros que conviene conocer. Simplemente, pues ya desde el momento en que conoces el Sol y la Luna, qué pintan en tu carta astral, qué función cumplen. El Sol representa el lado consciente, nuestro proyecto vital, nuestro espíritu, mientras que la Luna representa el subconsciente, representa las huellas que ha dejado nuestra educación, nuestra vida familiar, etcétera, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, a partir de ese yin-yang, de esa polaridad, de esa dualidad que construyen el Sol y la Luna, que el Sol te dice cómo realizarte personalmente, mientras que la Luna te dice cómo nutrirte emocionalmente o cómo nutrir o cómo resolver tus cuestiones emocionales, que son fundamentales para nuestras vidas, pues a partir de ahí ya se establecen claras diferencias. O el ascendente, que te marca el camino de vida, porque el ascendente es la manera en que nos manifestamos ante el mundo y, digamos, el camino más adecuado para cada uno de nosotros para desarrollarnos y crecer. Simplemente a partir de ahí, pues tú puedes entender Mercurio, que representa la capacidad de comunicación, Marte, la capacidad de luchar por lo que queremos, la fuerza personal. Bueno, la carta astral o el conocimiento de la astrología, da igual, como por esos dos caminos que decíamos al principio, te llevan a un conocimiento bestial. Y cada uno de esos conocimientos, además, con la ventaja de que te da la luz y la sombra, es decir, no somos seres perfectos, a veces además tenemos tendencia a colgarnos etiquetas, o nos colgaron etiquetas desde pequeños, nuestro padre, nuestra madre, los profesores, los compañeros del colegio, del instituto, de la universidad, y al final nos hemos colgado esas etiquetas a nosotros mismos, ¿no? Ese conocimiento o ese autoconocimiento debe ser permanente, debe ser una evolución, pero ya de entrada lo que tú eres y lo que puedes llegar a ser, porque tú le preguntas a la gente y normalmente la gente no sabe quién es, ni siquiera quién quiere ser, ¿no? Entonces, la carta astral o el conocimiento de la astrología te facilita ese camino, te facilita entender quién eres, cuál es tu misión de vida y cómo eres en tus distintas versiones, en el amor, en los afectos, en la lucha, en la capacidad de resiliencia, en la responsabilidad, en la fe, en el optimismo, en muchísimas cuestiones que puedes aprender de ti, que puedes ir creciendo. La astrología, como digo, es para mí
la mejor herramienta de conocimiento que existe. Sin duda para otros no, pero evidentemente hay que conocerla a fondo, y cuanto más a fondo conoces la astrología, más te vale como herramienta de autoconocimiento y superación personal, en consecuencia. Sí, tus tiempos, tu evolución, porque una cosa es la carta astral natal, por ejemplo, o el estudio de la astrología, que te puede llevar a entender quién eres de verdad, ¿no? Fuera de etiquetas y de historias externas, ¿no? De intoxicaciones, podríamos decir. Te permite llegar a entender tu yo real y tu yo auténtico. Bien, pero al final en el mundo todo está en completa transformación, el universo no para de moverse, y nosotros también vamos cambiando con el tiempo, y las circunstancias, las experiencias y las vivencias nos van llevando a cambios. Pero es que resulta que todas las vivencias, las transformaciones que nos van sucediendo o que vamos provocando, como queramos verlo, pero la cuestión es que todas y cada una de ellas están reflejadas por los astros. Una cosa, por tanto, es la carta astral natal, que es como una semilla de tu yo más auténtico, de tu yo más genuino, de tu verdadero espíritu, pero otra cosa es esas transformaciones. Y la astrología es, yo creo, la única herramienta que te permite entender tu pasado, presente y vislumbrar el futuro, y lo hace, por supuesto, en función de los astros. Es decir, una cosa es cómo estaban los planetas en el momento en que tú naces, que es lo que marca la carta astral natal, el momento y lugar en el que tú naces, y otra cosa es cómo se están moviendo los planetas constantemente, que es a lo que los astrólogos llamamos tránsitos. Bueno, en realidad hay muchas técnicas de predicción, le llamamos técnicas de predicción, no sé si es lo más correcto, pero los tránsitos es una de esas técnicas, la más fiable. Que resulta que la carta astral al final es algo que está en continuo movimiento, y ese movimiento refleja tus tiempos, refleja cuando estás en una situación en la que tienes que asumir más responsabilidades o tomar decisiones más difíciles o crear nuevas estructuras en tu vida, cuál es el momento en que puedes pisar el acelerador porque te viene una etapa de crecimiento, de nuevas oportunidades. La astrología es el único saber que te explica tus vivencias, tus situaciones, en qué momento estás de tu vida, si estás en una crisis, cuánto tiempo puede durar, qué tipo de crisis es, qué te pide esa crisis, cómo has llegado ahí y cuándo y cómo puedes salir de ella. Esto es absolutamente fantástico porque, claro, te ayuda también a descargarte. Muchas veces estamos atravesando una crisis o un mal momento y empezamos a dudar de nosotros mismos, ¿no? Empezamos a dudar de la pareja, empezamos a dudar de lo que sea, de todo. Y a lo mejor es simplemente un mal momento, porque al final la vida es como una sinusoide, hay subidas y bajadas, hay momentos buenos, momentos malos, eso nos pasa a todo el mundo, y la astrología te explica esos momentos, pero no solamente eso, es que te explica la duración de esos momentos y en qué consiste, porque no es lo mismo que tengas un tránsito de un planeta como Saturno, que un planeta como Urano, o Neptuno, o Júpiter, o lo que sea, porque cada uno te va a dar unas claves y te va a dar un tiempo de acción. Esto es fabuloso, porque tú puedes entender desde esta perspectiva incluso el pasado, el presente, y proyectarte en el futuro de una manera además mucho más serena y sin esa angustia que genera el no saber qué me está pasando, no saber por qué me siento así, no saber hacia dónde voy, etcétera. A ver, sanar desde la comprensión, sí, porque muchas veces nos quedamos con eso de que ese papel a veces victimista, ¿no? Es que lo que me hizo tal, lo que me hizo cual, la huella que me dejó mi papá, mi mamá que no me atendió, vale, muy bien. Este tipo de cosas pueden servirnos para entender, lo que no deben servirnos es para colgarnos y para sentarnos en el sofá del pasado, porque entonces no evolucionamos. La astrología, desde el momento en que te permite poner luz a todas
y cada una de las etapas de tu vida te permite entender. Y te permite entender también desde el momento en que puedes comprender no solo tu carta astral, lo que te tocaba vivir en un determinado momento, lo que eran esas personas para ti, etcétera, etcétera. Y desde esa comprensión muchas veces ni siquiera hace falta recurrir al perdón de uno mismo o de los demás, ¿no? Porque todos cometemos errores. Ese sanar desde la comprensión es suficiente muchas veces para sanar el pasado, porque el pasado se puede sanar. Y esto te lo explica la astrología muy bien. La astrología, al tener esa virtud de poderte mover en el tiempo para entender tu evolución personal, te permite entender por qué te equivocaste aquí, por qué se equivocaron esas personas contigo, etcétera, pero no a ser víctima del pasado, sino esa comprensión es lo que sana. Es poner luz en todas y cada una de nuestras partes de nuestra vida, me refiero, de nuestras etapas. Igual que una carta astral te ayuda a poner luz en cada uno de los rincones de tu alma, de tu psique, de tus emociones, de tus ideas, de tus pensamientos, de tus relaciones, etcétera, pues entender cada una de las etapas de tu vida te puede ayudar. Claro, esto no todo el mundo está capacitado, o no para todo el mundo puede ser bueno en ocasiones, porque al final este proceso de sanación que te ofrece la astrología, como pocas herramientas en el mundo, pues requiere cierto valor y requiere esa necesidad de superación de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues esto sería un poco como el famoso oráculo de Delfos, que rezaba allí en letras doradas: conócete a ti mismo, ¿no? Y ese conócete a ti mismo, es decir, vas a tener el valor de conocerte a ti mismo realmente. Si tienes ese valor y quieres afrontar esas pruebas, la astrología es una auténtica maravilla como herramienta de sanación y de comprensión del pasado, presente, etcétera, ¿no? Y esto es muy bueno también, obviamente, no solo a un nivel personal, estrictamente personal, sino a nivel de relaciones personales. Sí, a ver, las relaciones personales, cuando alguien entra en el mundo de la astrología, empieza con esto de: yo soy un signo de fuego, me llevaré bien con los de fuego, si soy tierra con tierra, etcétera. Bueno, esto está bien para empezar y para empezar a balbucear con la astrología, podríamos decir, pero se queda en algo muy superficial y la astrología va muchísimo más allá, ¿no? Eh, para empezar, en el momento en que tú conoces tu carta astral y la carta astral de las personas con las que te relacionas, ya sea tu pareja, tus hijos, tu socio, porque las relaciones son a diferentes niveles, pues puedes entender mucho mejor, y esto te permite tener no solo una mejor comprensión, sino más compasión, y te lleva las relaciones personales a una dimensión superior, a una visión mucho más global, mucho más abierta, mucho más inteligente, y te ayuda a sanar las relaciones y a construir vínculos sólidos, o simplemente a saber dejar una relación cuando no tiene sentido, ¿no? Pero conocer no ya el signo, que el signo de cada cual pues te da una pequeñísima pista nada más, pero conocer la carta astral y conocer los tránsitos que tiene esa determinada persona te ayuda a entender cuáles son sus mecanismos, qué es lo que necesita. Normalmente en las relaciones personales muy estrechas, como son la familia o relaciones muy comprometidas, en las que hay mucho en juego, pues por ejemplo la luna juega un papel fundamental, ¿no? Porque marca los hábitos, marca las emociones, y al marcar las emociones que siempre entran en juego en este tipo de relaciones, tenemos tendencia a tropezar una y mil veces en determinadas acusaciones, determinados fallos, determinados errores, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, la ayuda que te presta la astrología a este nivel es inmensa, porque te permite entenderlo incluso desde un punto de vista del sentido del humor, y te puede ayudar a cambiarlo, a comentarlo con la otra persona, y desde ahí las relaciones cambian radicalmente, ¿no? Esto no solamente es a un nivel de comprender a la otra persona,
comprenderte a ti mismo, respetaros más el uno al otro, respetar lo que es uno y lo que es otro, sin tratar de cambiar a los demás y sin permitir que los demás te intenten cambiar, sino que además tú puedes entender por qué una determinada persona está pasando una mala época, está pasando una etapa que necesita experiencias raras, o una etapa de tristeza, o una etapa de decaimiento, una etapa de lo que sea, o de euforia, o cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los tránsitos de esa persona están marcando ese proceso evolutivo en ese momento. Y esa crisis o esa transformación que tiene que pasar esa persona, a lo mejor no va contigo, pero sí que podéis distanciar un poco, separar un poco los tiempos y dar ese espacio que necesitamos tener para vivir las transformaciones que tenemos que vivir, ¿no? En definitiva, son muchas las posibilidades que te da la astrología para entender y mejorar las relaciones personales. No digamos ya cuando se entra en una visión pues, más profesional, más profunda, como es la sinastria. La sinastria significa con los astros, es decir, comparar dos cartas astrales, porque eso te permite entender en qué son afines esas personas y en qué van a experimentar y tener roces. Más allá de eso, te permiten entender por qué en un determinado momento esa crisis va a tener una relación, cuánto va a durar y cómo afrontarla, ¿no? Esto es maravilloso y esto es algo que también, una vez más, solo te puede ofrecer la astrología. Bueno, un abrazo. Espero vuestros comentarios, espero vuestros likes, que compartáis este vídeo con todo el mundo y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Un fuerte abrazo y nada, a disfrutar y a aprender de la astrología.